Hola chicos y chicas, soy Marc y me podéis encontrar en la tienda Biking Point Hospitalet. Hoy os queremos traer un vídeo explicando las grandes diferencias en los diferentes perfiles de las ruedas de carretera, desde los grandes perfiles de 65 para arriba a estos perfiles de alrededor de unos 30 milímetros. Vamos con ello. Hoy en día en el ciclismo de carretera nos podemos encontrar distintos perfiles de rueda. Como podemos ver, aquí tenemos dos variantes bastante extremas, un perfil bastante grande y un perfil bastante pequeño. Desde hace unos años para acá las marcas han decidido, en vez de jugar tanto con los cuadros de las bicis de carretera a nivel de bicicletas de gran fondo, escaladoras o incluso del tipo aero, han preferido también jugar con los perfiles de rueda. Depende del perfil que tengamos en la bicicleta, nos permitirá que la bicicleta sea más rápida en el llano y cuando vayamos a una velocidad en concreto correr mucho más y aprovecharemos más la inercia de la rueda, o al contrario con las ruedas de pequeño perfil, un tipo de perfil más pequeño que nos permite una rueda más ligera, que no crea tanta inercia y en caso de viento o en subidas importantes muy largas nos ayudará a mejorar en el caso de las subidas. Aquí, como podemos ver, tenemos una de las ruedas de perfil bajo, que sería el perfil más inferior que tenemos. En este caso contamos con un perfil de 32. Realmente es un tipo de rueda o un perfil de rueda más enfocado a ese usuario más escalador, a esa bici más escaladora. Una bici que nos permitirá subir muy cómodamente, sin que nos penalice a nivel de peso al tener un gran perfil. Con una rueda también que en caso de llano, en caso de viento, nos ayudará bastante más, en el sentido de que al tener menos perfil, las ráfagas de viento que notemos en el llano no nos afectarán tanto con el comportamiento de la bici, aunque sí que es cierto que al tener menos perfil, lógicamente crearemos menos inercia de la bici a cierta velocidad, con lo cual es una rueda más enfocada sobre todo a un uso, ya como ya he dicho, escalador, ¿no? O sea, para ese usuario que va a hacer subidas extremadamente largas, tourmalets, sitios de Pirineos, de Alpes, puertos extensos donde realmente se le puede llegar a sacar un gran beneficio a este tipo de rueda. Tanto este perfil como el siguiente que os enseñaré ahora, el perfil medio, realmente son los dos perfiles más elegidos por la mayoría de los usuarios, ya que al final son unas ruedas que nos permiten comodidad en todos los terrenos, en este caso todavía más a la hora de subir y un poco menos a nivel de rendimiento en el llano, pero realmente al final, como ya he comentado, es el tipo de rueda que prácticamente en todas las bicicletas, a no ser de que se busque una bicicleta un poco más polivalente en todos los sentidos, se suele montar todo el tipo de cliente. Como aquí podéis ver, tenemos otra rueda de perfil medio. ¿Qué es perfil medio? Para nosotros entendemos que una rueda con perfil medio estaremos rondando alrededor entre los 40 a 45 milímetros de anchura de la llanta. ¿Qué nos permiten ese tipo de llanta? La ventaja que tenemos con esta llanta es no tenemos una penalización a la hora de subir, ya que es un perfil que realmente, a diferencia del perfil bajo, únicamente le subamos entre un centímetro y medio como mucho, depende del caso, y al final nos da un muy buen resultado subiendo. Ganaremos una bicicleta con más rigidez al tener un aro un poco más alto, una bicicleta que después en el llano también se desenvolupa muy bien al tener ese pequeño perfil, pues hombre, nos creará un poco más de inercia y nos ayudará mucho más a tener una bici mucho más polivalente. Realmente hoy en día es prácticamente la elección de la mayoría de los ciclistas. Le aporta una estética muy bonita a cualquier tipo de bici, sobre todo a las escaladoras, que al meterle un poco de perfil da esa sensación un poco una bici más asentada, y la verdad que realmente para mi gusto es el tipo de rueda perfecto para un usuario que quiera hacer un uso polivalente, desde hacer puertos largos cuando los haga, hacer puertos pequeños, a llanear y a divertirse en el llano y sacar el máximo rendimiento extremo de toda su bicicleta. Respecto al peso, sobre todo, que es una cosa bastante importante para mucha gente, son unas ruedas que realmente tienen un peso muy compacto para el perfil que tienen. Sí que es cierto que al final con las ruedas de perfil más bajo, al tener menos material y al tener menos cantidad, lógicamente algunos gramos rascaremos, aunque la diferencia realmente no va a ser muy extensa. Al final, después con el perfil, que mucha gente tiene la duda, incluso con su bici escaladora, es si realmente le va a penalizar o subiendo o en el llano en caso de ráfagas de viento que nos penalice o que nos dé inseguridad. Sí que es cierto que es un perfil que ya empieza a ser un poco importante, a nivel de sobre todo el típico día ventoso como hemos tenido ahora en estas semanas pasadas. Pero es el tipo, por ejemplo, de rueda que yo llevo y la verdad que tampoco ha diferenciado mucho de la anterior bicicleta que llevaba con perfil más bajo,
con lo cual tampoco es una rueda que nos vaya a dar un problema extremadamente importante en el llano en caso de ráfagas de viento, y creo que el día que no haga viento o el día que las condiciones sean espléndidas nos dará un rendimiento, la verdad, que muy bueno. Y aquí tenemos a la hermana mayor de la familia. Alucinad qué pedazo de perfil. En este caso es una rueda de 65, ¿vale? En este caso es de una Giant Propel, que es el modelo aero de Giant. Y como podéis ver, ya es un tipo de perfil bastante más agresivo. Es un perfil perfecto para ese usuario que lo que vaya a hacer o donde vaya enfocado su ciclismo sea o un uso muy de llaneo, a intentar buscar unas velocidades muy constantes durante mucho tiempo, un ciclista con poco desnivel, un ciclista de triatlón, por ejemplo, que buscan sobre todo una eficiencia y una rodadura espléndida en el llano, sería la rueda perfecta. Hay que tener en cuenta también que, como comentábamos en las otras, esto lo que hace es sumar peso y sumar después un poco más de inseguridades en día de viento, pero si depende de la zona donde estéis, no es una zona muy ventosa, pues siempre es una buena opción. Es una rueda que lógicamente subiendo nos va a penalizar un poco. Al final, con este perfil, sobre todo cuando nos pongamos de pie, notaremos que estamos moviendo ese aire que con las otras ruedas no movemos, con lo cual vamos a tener en el desplazamiento lateral de la bicicleta, vamos a notar que es una bicicleta un poco más lenta, pero claro, todo esto nos ayuda mucho en el llano. Sí que es cierto que mucha gente no lo sabe y se piensan que por el simple hecho de tener una rueda con perfil en el llano ya van a correr más. Al final, la gran ventaja de las ruedas de perfil alto es que a una cierta velocidad nos consiguen crear una inercia que las ruedas de perfil pequeño no nos consiguen. Por ejemplo, si somos un usuario que vamos a rodar, a pasarlo bien por el llano y sacamos una velocidad media entre 25 y 28 km por hora, tener unas ruedas de este perfil tampoco nos supondrá una mejora de rendimiento ni una mejora de nuestra velocidad media. Al contrario, normalmente este tipo de ruedas, hasta que no conseguimos una velocidad crucero entre 35 y 40 km por hora, no nos aportan esa gran ventaja que tienen a nivel de aerodinámica y a nivel de rendimiento. De este tipo de ruedas sí que es cierto que después tenemos algo todavía más agresivo, las ruedas lenticulares, que son las ruedas que se utilizan sobre todo en contrarreloj o en pruebas de este estilo. Al final, la lenticular es una rueda que es completamente aro de carbono, con lo cual no tienes ninguna parte visible entre sí. Eso nos genera, lo que decíamos antes, una inercia súper grande, pero realmente ya en ese aspecto ya sí que no tenemos margen de mejora a nivel de un día ventoso o algún día con una climatología un poco adversa. Realmente son ruedas que se ven muy poco y para un usuario estándar, a no ser que sea un profesional o un usuario que se dedique realmente a este tipo de competiciones, son complicadas de ver, ya que son ruedas bastante caras y ruedas que tienen un uso muy específico. Entonces, chicos, haciendo un breve resumen, tendríamos ruedas de perfil bajo para ese usuario escalador que tiene muy claro que lo que va a hacer sobre todo son salidas con bastante desnivel acumulado o grandes ascensiones y sobre todo quiera un peso ligero en la bicicleta. Perfil medio, ese ciclista más polivalente, que lo que realmente va a hacer es subidas también largas, también va a hacer puertecillos, va a hacer salidas después que también contendrán parte de llano, salidas tipo más clásica, más con repecho, sube bajas, pues entonces sería una rueda bastante ideal, aparte del punto de estética que también creemos que aporta sin penalizar mucho en el peso, o ya realmente para ese usuario que realmente lo que busca es una bici muy rodadora, una bici muy rápida en el llano, una bici para comer y devorarse kilómetros en tipo de terreno liso o con pocas ascensiones importantes. Ya lo dejaríamos para las ruedas de perfil de alto calibre, de alto perfil. Entonces, y aparte también, como hemos comentado, también tendríamos los lenticulares, que ya lógicamente únicamente para ciclistas de contrarreloj o pruebas por el estilo. Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado el vídeo, dale like al botón de la campanita, si os queréis suscribir también tenéis el botoncillo por abajo. Cualquier duda, cualquier cosa, tenemos disponibilidad de todas estas ruedas en nuestras tiendas y nuestra página web. Si tenéis alguna duda de qué modelo elegir, os podéis pasar por cualquiera de las tiendas y os ayudaremos a intentar elegir el modelo que mejor os vaya. Así que nos vemos en el próximo vídeo, chicos, un saludo.